Paul Walker corrió a través de las pantallas de cine con carisma y velocidad. It's spooky. When things go bad in a car, man, it goes bad real fast. Pero después de su muerte, no fue un carrete de película lo que conmocionó a sus seres queridos. Fue su garaje. Y a medida que ves cómo cambia la colección de autos, él realmente estaba a la vanguardia de eso y creo que la franquicia de Rápidos y Furiosos realmente ayudó a lograrlo. Escondido en secreto, albergaba algo más que superdeportivos. Algunos estaban prohibidos en las carreteras estadounidenses. Algunos estaban vinculados a empresas offshore. Otros tenían cartas en la guantera y planos de caridad. Lo que descubrieron no era solo un proyecto apasionante. Era un tesoro de sueños inconclusos y pesadillas legales. El raro garage. Paul no estaba fingiendo cuando interpretó a Brian. Esa pasión por los coches rápidos era real. Paul no solo los conducía en la pantalla, los construía, los coleccionaba y los estudiaba como un verdadero amante de los coches. Lo que muchos fanáticos no sabían era que fuera de la pantalla, había estado construyendo lentamente una de las colecciones de autos privados más increíbles del mundo. Nunca lo presumió. No había videos llamativos, ni recorridos ostentosos por el garaje, ni alardes sobre lo que poseía. Para Paul, los coches eran algo personal. Eran parte de su identidad. Su garaje no era una exhibición de Hollywood. Era tranquilo, apartado y lleno de historia y esfuerzo. Era un lugar donde podía escapar, ensuciarse las manos y simplemente ser. Incluso muchos amigos cercanos nunca vieron todo por dentro. Pero después del trágico accidente de Paul en el año 2013, su familia y equipo legal no tuvieron otra opción. Tuvieron que entrar y enfrentar lo que él dejó atrás. Y lo que descubrieron fue más de lo que cualquiera esperaba. Dentro de ese garaje privado, había más de 30 coches raros y exóticos, muchos de los cuales el público nunca había visto. Algunos estaban ocultos bajo fundas, algunos registrados a través de empresas fantasma, y otros dejados a medio proyecto, con las herramientas aún a su lado. No era solo una colección, era un reflejo del mundo interior de Paul. Cuando las puertas del garaje finalmente se abrieron al mundo, incluso los coleccionistas de autos más serios quedaron asombrados. Estacionados en filas ordenadas en un gran almacén en Valencia, California, había autos con los que la mayoría de las personas solo sueñan. Un BMW M3 Lightweight de 1995. Paul poseía 5 de ellos. Un Saleen S7, elegante y potente, múltiples Ford GT, Porsche 911 y un Toyota Supra Turbo, el mismo coche que simbolizaba su legado en Rápido y Furioso. Vehículos de Rápidos y Furiosos. A Paul Walker le encantaban los coches, pero había algo muy especial en su colección de Nissan Skyline GT y R. Los fans estaban impresionados por lo que poseía, y aún más sorprendidos por lo que hizo con ellos. Paul no solo compró los modelos estándar que encontrarías en un concesionario. Él se esforzó por importar raros R32 y R34 GTR directamente desde Japón, y luego los mejoró aún más. Estos no eran solo objetos de colección que estaban bonitos en un garaje. Paul personalmente ajustó muchos de ellos, mejorando los motores, las piezas y el rendimiento para cumplir con los estándares reales de carreras. Uno de sus R34 se destacó más que los demás. Se rumorea que este fue el mismo auto que condujo en las películas de Rápido y Furioso. En lugar de venderlo o exhibirlo, Paul lo mantuvo escondido en almacenamiento privado. Ya no era solo un coche. Se había convertido en una parte de la historia del cine y un símbolo de su profundo amor por los coches del mercado doméstico japonés. Y por supuesto, ninguna lista de los coches de Paul está completa sin el Toyota Supra naranja brillante. Este fue el coche protagonista de Rápido y Furioso utilizado en primeros planos y en esa carrera final inolvidable con Vin Diesel. Pelea por la propiedad de su colección de autos, valorada en más de 18 millones de dólares. No era solo un museo de vehículos raros, sino un rompecabezas legal lleno de piezas faltantes, y resolverlo tomaría años.
Lo que al principio parecía un tesoro de caballos de fuerza, rápidamente se convirtió en una red compleja de demandas, disputas de propiedad y tensiones familiares. ¿El mayor problema? Paul no poseía personalmente muchos de los coches en su garaje. En cambio, un gran número de ellos estaban vinculados a Always Evolving, el negocio de mejora de automóviles de alto rendimiento que cofundó con su amigo Roger Rodas, quien tristemente murió en el mismo accidente. La estructura de la empresa tenía sentido durante sus vidas. Ofrecía privacidad y protección, pero tras sus muertes repentinas creó una seria confusión sobre quién era realmente el dueño de qué. Averiguar cuáles autos eran propiedad personal de Paul y cuáles eran activos de la empresa no fue fácil. Los títulos estaban distribuidos entre diferentes nombres. Algunos autos estaban en proceso de compra o venta, mientras que otros eran parte de acuerdos de palabra sin documentación que los respaldara. Uno de los mayores ejemplos de esta confusión involucró la colección de 5 raros BMW M3 Lightweight de Paul. Cada coche valía más de $250,000. No estaba claro si pertenecían a Paul o al negocio. Esto desencadenó una serie de discusiones entre acreedores, socios comerciales y la familia de Paul. Las cosas se complicaron aún más cuando se trató de sus Nissan Skyline GT-R. Estos estaban entre los coches favoritos de Paul, especialmente los modelos R34. Pero al igual que los BMW, la propiedad de estos Skylines era incierta. Algunos estaban registrados a empresas fantasma y otros carecían de documentos completos de importación legal. Un antiguo socio comercial incluso demandó a la herencia de Paul, reclamando la copropiedad de 2 Skylines, diciendo que había ayudado a pagarlos. Aunque el caso se resolvió discretamente, expuso lo enredada que realmente estaba la situación. El padre de Paul, quien administraba la herencia, y su hija Meadow, quien heredó la mayor parte, intentaron proteger su legado, pero los problemas legales seguían acumulándose. Los desacuerdos sobre quién poseía qué, quién merecía una parte de las ganancias y cómo manejar la venta de los autos continuaron durante años. Para el año 2020, la herencia tomó una decisión difícil. Pusieron 21 autos de Paul en subasta para saldar deudas y simplificar las cosas. Incluso eso no fue sencillo. La subasta de Barrett Jackson. La subasta de Barrett Jackson en Scottsdale, Arizona, no fue solo un evento de autos lujosos. Fue un momento que abrió las puertas al mundo personal de Paul Walker. 21 autos de la colección privada del fallecido actor se pusieron a la venta, y los fanáticos finalmente tuvieron una rara oportunidad de ver el garaje del hombre que se había convertido en un símbolo de velocidad, autos y adrenalina. Pero mientras la gente aplaudía y ofrecía altas sumas, todo tenía un sentimiento agridulce. Se sentía menos como una celebración y más como una despedida. Lo que una vez fue una pasión privada ahora se estaba dividiendo y vendiendo pieza por pieza. Un coche destacó más, el BMW M3 Lightweight de 1995 de Paul. Cuando terminó la subasta, se vendió por la sorprendente cantidad de $385,000, 3 veces lo que suelen costar coches similares. El hombre que lo compró admitió más tarde que nunca se había sentado en un M3 antes. No lo compró por el coche. Lo compró por la sensación, la energía que creía que Paul había dejado atrás. Varios otros coches raros también llamaron la atención. Un Nissan 370Z del 2009 usado en promociones de Fast and Furious se vendió por $150,000. Un Nissan Skyline GT-R R32, uno de los primeros legalmente traídos a los Estados Unidos bajo la regla de importación de 25 años, se vendió por $250,000. Y un Ford GT del 2006, completo con las notas de ajuste escritas a mano por Paul, en la guantera, se vendió por la asombrosa cifra de $550,000. Pero la subasta no fue del todo fluida. Justo antes de que se supusiera que saliera a subasta, un Ford Mustang Fastback de 1967 fue retirado repentinamente de la lista de subasta. Este no era cualquier coche. Era el mismo modelo que Paul condujo en la primera película de Rápido y Furioso. Resulta que había una disputa legal en curso.
Un antiguo socio comercial afirmaba que era copropietario del coche, y el asunto no se había resuelto en el tribunal. Se esperaba que el Mustang recaudara más de $1 millón. En cambio, se convirtió en un símbolo de lo complicado que pueden ser las cosas cuando la fama, el dinero y los recuerdos chocan. Durante todo el evento, Barrett Jackson realmente se apoyó en el legado de Paul. El subastador Steve Davis compartió recuerdos emotivos sobre Paul entre las pujas. A algunas personas se les encantó. Otros sintieron que cruzó una línea. Se volvió más incómodo cuando una réplica del famoso Toyota Celica naranja de Paul de Rápido y Furioso se vendió por $220,000, aunque nunca fue parte de su colección personal. El catálogo incluso llamó al evento Desde el garaje perdido de Paul Walker, lo cual sonaba un poco demasiado dramático para alguien que siempre valoró la privacidad. Una de las partes más conmovedoras de la subasta fue lo que no se vendió. Algunos de los coches de proyecto inacabados de Paul, como un Porsche 911 RS de 1973 a medio construir y un Datsun que estaba restaurando, no encontraron compradores. Estos eran los coches en los que a Paul le encantaba trabajar él mismo. No estaban pulidos ni brillantes, eran reales. Su estado áspero e incompleto mostraba su verdadera pasión por construir, no solo por comprar. Tristemente, la mayoría de las personas parecían más interesadas en los nombres famosos, no en los proyectos personales. En total, la subasta recaudó alrededor de $2,300,000. Una parte de eso se destinó a resolver asuntos legales. Para los fanáticos fue doloroso ver la colección de Paul desmembrada y dispersa por todo el país. Pero para su hija, Meadow, que tenía 21 años en ese momento, significó algo más. Ella tuvo voz en qué coches se vendieron y cuáles se conservaron. En una entrevista explicó: «Papá habría querido que estos coches se condujeran, no que se guardaran bajo llave. Nos quedamos con los que él siempre decía que quería conservar para siempre». Al final, la subasta contó una historia más grande, no solo sobre el amor de Paul por los autos, sino sobre cómo la celebridad y la emoción pueden convertir cualquier cosa en una mercancía. Su colección era legendaria porque era privada. Hacerla pública le quitó algo de esa magia. Como dijo un comprador después de ganar un coche: «No compré un coche, compré una historia». Y eso quizás es la parte más triste de todas. Demasiado rápido para la ley. Detrás de las puertas cerradas de su garaje no había solo coches raros o caros. Algunos de ellos ni siquiera eran legales para conducir en los Estados Unidos. No eran solo juguetes llamativos. Eran máquinas prohibidas que contaban una historia más grande sobre la profunda obsesión de Paul con el mundo de los coches de alto rendimiento japoneses. Una de las mayores pasiones de Paul era el Nissan Skyline GTR, especialmente el modelo R34. Estos coches nunca se vendieron oficialmente en los Estados Unidos porque no cumplían con los estándares de seguridad y emisiones estadounidenses. Eso los hacía básicamente ilegales para uso en la calle. Pero Paul no era de los que aceptaban límites cuando se trataba de coches. Él se las ingeniaba, usando cualquier método que pudiera para traer sus coches soñados al país. Se basó en una laguna legal especial llamada exención de exhibición y muestra. Esta regla permite importar autos raros e históricamente importantes en pequeñas cantidades, pero con un uso muy limitado, generalmente no más de 3,000 millas al año. Se dice que Paul usó esta regla para traer al menos 2 R34 Skylines. Aún así, no todo fue limpio. Uno de esos coches tenía documentación sospechosa, y algunos conocedores creían que pudo haber sido contrabandeado o declarado falsamente durante la importación. Otro fue considerado un vehículo de mercado gris, modificado lo suficiente para pasar por las grietas legales sin aprobación completa. ¿El problema? Estos coches no podían ser legalmente registrados, asegurados o conducidos en carreteras normales. Pero a Paul no parecía importarle. Para él, la emoción de poseer un verdadero R34 intacto, como el que condujo en 2 Fast, 2 Furious, valía todos los riesgos. Quería autenticidad, no compromisos. Su garaje también incluía un raro R32 GTRB Spec, que fue traído bajo un estatus solo para carreras. Eso significa que nunca se suponía que debía tocar las carreteras públicas,
pero Paul supuestamente utilizó una pequeña red de distribuidores, mecánicos e importadores de confianza para hacerlo realidad. Estos coches se mantenían ocultos en almacenes privados o cubiertos con lonas, lejos de la vista del público. Un mecánico que trabajó con él recordó a Paul diciendo: «No me importa si es legal. Me importa que sea correcto». Esa cita resumía perfectamente su mentalidad. Seguía su propio código, no siempre la ley. Después de la repentina muerte de Paul, salió a la luz la verdad sobre algunos de estos coches. Cuando se estaba tasando su patrimonio, algunos de los Skylines fueron incautados temporalmente debido a la falta de documentación o a documentos cuestionables. Otros quedaron atrapados en disputas legales y batallas por la herencia, con argumentos sobre su valor y propiedad. Incluso el IRS se involucró, investigando cómo se valoraron estos coches para fines fiscales. Lo que una vez fue una pasión personal se convirtió en un lío legal. No solo coches. Paul no solo coleccionaba coches, también tenía un verdadero amor por las motocicletas. Aunque eran menos numerosas, sus motos revelaban un lado más personal y sencillo de él que los fanáticos rara vez veían. Paul poseía varias motocicletas notables, incluyendo una Harley-Davidson FLSTCI Custom de 2005, una Suzuki DR Z400 de 2008 y una BMW FOA 800 GS de 2011. Cada una reflejaba un estado de ánimo diferente, una emoción distinta. La Harley, en particular, destacaba. Había sido personalizada por Road Dogg Customs, con un acabado en negro y níquel, un pinstriping único y un asiento de cuero inspirado en un cocodrilo. No era solo una cruiser, era una obra de arte. Mostraba que a Paul le importaba no solo el rendimiento, sino también el estilo y los detalles. Suzuki reveló su lado aventurero. Esta moto supermoto estaba hecha para caminos sinuosos y conducción estilo acrobacias, perfecta para alguien que ama llevar los límites al máximo. Y luego estaba la BMW GS, una moto de aventura robusta construida para viajes fuera de carretera. Era ideal para explorar senderos, desconectarse y reconectar con la naturaleza, algo que Paul valoraba profundamente. Amigos y mecánicos dicen que Paul usaba las motos de manera diferente a los coches. Los coches solían ser para ajustar, correr y coleccionar. Las motos, en cambio, eran más personales, para despejar su mente o disfrutar de un paseo tranquilo. No las presumía ni alardeaba de ellas. Simplemente amaba la sensación de montar. Conexión emocional. Guardados dentro de las guanteras, garabateados en notas adhesivas o doblados cuidadosamente en cajas de herramientas, había pequeños mensajes escritos a mano, notas personales que ofrecían una rara visión de cómo Paul realmente sentía acerca de sus coches. No eran solo recordatorios o listas de verificación. Estaban llenos de emoción, memoria y personalidad. Para Paul, sus coches no eran solo máquinas, eran parte de la historia de su vida. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue dentro de un Nissan Skyline R34 GTR, un coche por el que Paul era famosamente apasionado. En un pequeño trozo de papel había escrito: «Se siente como volar, suave, enojado, vivo». Fue una reflexión nocturna, probablemente escrita después de uno de sus paseos en solitario favoritos. Las palabras no eran técnicas, eran emocionales. Mostraban lo profundamente que se conectaba con la experiencia de estar al volante. En un BMW M3 Lightweight, otro de sus vehículos preciados, se encontró un tipo diferente de nota. Podría ser el más limpio que queda. Nunca lo vendas. No se trataba de dinero o rendimiento. Era una súplica. Paul quería que este coche raro se preservara, no que se vendiera para obtener ganancias o se convirtiera en un trato rápido. Le importaba. Luego estaban los garabatos más técnicos, como la nota adhesiva en un Ford GT que decía: «Necesita más caída, demasiado suelto a 120». Eso te dice que Paul no solo estaba coleccionando estos autos, los estaba conduciendo intensamente, probándolos, llevándolos al límite y ajustándolos a la perfección. Pero los mensajes más personales eran los relacionados con la familia y la amistad. En un Porsche 911, dentro del manual del propietario, alguien encontró: «El primer paseo de Meadow. Se rió en tercera marcha».
Esa simple línea captura un hermoso recuerdo entre Paul y su hija, Meadow. Puedes imaginarlo, un papá disfrutando un momento con su pequeña, su risa resonando mientras el motor rugía al cambiar de marcha. Y en un Datsun 240 set medio restaurado, había una nota pegada al tablero. Para Roger termina la jaula. Él sabrá. Este fue un mensaje silencioso y emotivo para su mejor amigo, Roger Rodas, quien murió en el mismo accidente que Paul. No se trataba de instrucciones, se trataba de confianza y recuerdo. Estas pequeñas notas significaban mucho. Mostraban cómo los coches de Paul estaban profundamente entrelazados en su vida, no solo como pasatiempos, sino como partes de sus recuerdos y relaciones. Su hija Meadow guardó varios de estos mensajes. Uno de sus favoritos, que más tarde marcó, simplemente decía: "Este es para Meadow. Ella lo conducirá algún día". No eran solo trozos de papel, eran pedazos del corazón de Paul, recordatorios de que cada coche tenía una historia. Vehículos etiquetados para caridad. Entre todas las poderosas máquinas e importaciones raras que poseía, unas pocas seleccionadas tenían pequeñas notas en los tableros o guardadas en las guanteras. No eran recordatorios al azar, eran instrucciones para algo mucho más grande. Muchos estaban marcados como Subasta Row o para Row, señalando su organización sin fines de lucro, Reach Out Worldwide. Paul comenzó Row después de presenciar de primera mano el terrible daño del terremoto en Haití. Quería crear un grupo que pudiera responder rápidamente a desastres naturales con ayuda especializada, y estaba planeando en silencio financiar gran parte de ello a través de su colección de autos. Tome su Toyota Supra Turbo de 1993, por ejemplo. Parecía un primo del que condujo en Rápido y Furioso. Dentro de la guantera, una nota decía: Gala Row 2014. Paul había esperado subastar el coche en un evento de recaudación de fondos, pero tristemente el evento nunca ocurrió debido a su fallecimiento. Años después, cuando se vendió de manera privada en 2016, recaudó $200,000 para Row. Otro coche, un Ford Mustang Boss, del año 2013, tenía un post-it amarillo brillante que decía: Reconstrucción de escuela en Haití, sin reserva. Eso no era solo una idea esperanzadora. Estaba vinculado a un proyecto real que Row había comenzado para reconstruir una escuela destruida en el terremoto. Cuando el Mustang finalmente fue a subasta, recaudó $150,000. Aún más sorprendente fue un Porsche 911 del 2004 que había sido preparado para la pista de carreras. Escrito en su sistema de supresión de incendios estaban las palabras Fondo de Vehículos de Respuesta Row. Los investigadores luego supieron que Paul quería vender el coche para comprar camiones de respuesta a desastres. Pero quizás el hallazgo más emotivo fue un Chevrolet Corvette Stingray de 1963, con un diseño raro de ventana dividida. Escondida bajo su asiento había una carta doblada, escrita solo 2 meses antes de la muerte de Paul. En ella, describía un sueño de iniciar Row Racing, un equipo que correría autos para recaudar dinero para ayuda en desastres. Terminó la carta con una línea que lo decía todo: Los autos salvaron mi vida. Quizás puedan salvar a otros. Hoy, ese Corvette todavía está con Row, mantenido como un tributo a él. El garaje de Paul contenía más que solo coches. Los tasadores también encontraron una carpeta marcada Inventario de piezas Row, llena de piezas de coches raras y de alto valor, valoradas en más de $300,000. Incluso había una hoja de cálculo que rastreaba qué coches habían aumentado de valor. Su plan era venderlos en el momento adecuado para recaudar la mayor cantidad de dinero. Incluso había contactado a Singer Vehicle Design para construir un Porsche personalizado para una futura subasta benéfica. Incluso las personas más cercanas a él estaban asombradas. El presidente de Row, Robbie Gordon, dijo en una entrevista de 2014: Sabíamos que Paul donaba discretamente, pero no teníamos idea de que había construido toda una red filantrópica a través de su garaje. No todo fue un camino de rosas. Algunos de los vehículos que Paul marcó para la caridad se vieron envueltos en disputas legales sobre su patrimonio. Un gran ejemplo fue un Lamborghini Gallardo del año 2006. Los acreedores intentaron reclamarlo, pero la hija de Paul, Meadow, intervino.
Usando parte de su herencia, compró el coche de nuevo, lo vendió y se aseguró de que los fondos fueran a Roe, tal como su padre quería. Una historia inolvidable ocurrió durante el huracán María en Puerto Rico. Roe utilizó un jeep comprado con dinero de uno de los coches de Paul para rescatar a un adolescente atrapado entre los escombros. Ese jeep fue apodado el Supra de Paul, en honor al coche que lo pagó. Al final, el verdadero legado de Paul Walker no estaba solo en los coches que amaba. Estaba en cómo los usó para ayudar a otros. Sus notas no eran solo recordatorios, eran parte de un plan más grande para convertir su pasión en algo significativo. Como dijo Meadow Walker en una gala de Roe en 2022, el garaje de papá no se trataba de coleccionar coches, se trataba de convertir la pasión en un propósito. Las notas que dejó no eran instrucciones, eran un mapa de ruta. Esperamos que hayan disfrutado este video. Estén atentos para más historias increíbles.